Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. En punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país, correspondiente al sábado 15 de diciembre del 2018. Lo hacemos a nombre de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muchísimas gracias. Gracias a su sintonía. En los próximos minutos, importantes invitados, empezando con la presencia del doctor Nelson Maldonado. Y también más adelante tendremos la presencia de Fidel Araujo, entre otras novedades. Aquí empezamos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. 8 de la mañana con 1 minuto, gracias a su sintonía. Empezando por la primera página del diario El Universo, breve revisión de los principales titulares y con una fotografía impresionante de lo que ocurrió ayer, un accidente lamentable, nuevo accidente lamentable en el sector de Conocoto de la ciudad de Quito. Noticia nacional por todas las características y la cantidad de muertos. El accidente deja 4 muertos, 6 personas en estado crítico y 23 heridas con diversos niveles de afectación. Atención, asunto que también será motivo en los próximos minutos de nuestro abordamiento. El Chapo Guzmán menciona a la provincia del Guayas en un nuevo audio. Una grabación de una conversación entre Joaquín El Chapo Guzmán y un hombre con acento colombiano fue la nueva prueba que presentó la Fiscalía en el juicio contra El Chapo Guzmán en Nueva York. Y otra noticia preocupante que se viene manteniendo durante los últimos días y con connotaciones diversas. Los vuelos presidenciales vacíos durante el Correato, pero prácticamente se le dieron varias veces la vuelta al mundo. Y muchos se preguntan ¿para qué? En Nicaragua, Daniel Ortega arrecia contra sus críticos, contra sus opositores. Mientras tanto, el gobierno colombiano inhabilitó por 10 años a la transnacional Odebrecht tras una saga de denuncias de problemas muy graves que también han ocurrido en ese país vecino. Recuerde usted, el Metro de Quito va a transportar a más de 400,000 pasajeros diariamente, dándoles mucho más tiempo de uso, mejorando su tiempo, su calidad de vida y mejorando asimismo la movilidad de esta capital. Es el mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El ejército ecuatoriano aclaró que Telmo Castro ya no era oficial de esa institución cuando en el 2009 fue detenido por la policía en un operativo en Baeza de la zona oriental de este país. 4 años más tarde, Castro fue apresado otra vez y sentenciado a 13 años por narcotráfico. Actualmente tiene o hace uso de la llamada libertad condicionada. Al ex oficial Telmo Castro lo mencionó el ex narcotraficante José Cifuentes Villa, alias J,
quien viene declarando como testigo protegido dentro del proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán en los Estados Unidos. Según alias J, Castro ayudó al transporte de la droga desde la frontera con Colombia a bodegas en ciudades de Quito y de Guayaquil. Pero hay más en su declaración. Ante la justicia norteamericana, revela que la transportación de esa droga del Chapo Guzmán en el Ecuador tenía una red de funcionarios y militares, usaban carros oficiales y pagaban $100 por cada kilo almacenado. Hoy, desde el Ejército Nacional se clasifica o califica también de temerarias esas afirmaciones, pero el exdirector de inteligencia militar Mario Pazmiño aportó en las últimas horas diciendo que en el proceso contra Telmo Castro hay una fotografía reveladora y que vincula al mismísimo expresidente Correa. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Allí tienen ustedes los antecedentes de este nuevo grave escándalo, donde si bien hay un pronunciamiento del ejército ecuatoriano, siguen apareciendo versiones en las últimas horas del propio Chapo Guzmán, que menciona al Ecuador y concretamente a la provincia del Guayas, e inclusive se presenta un audio o se ha presentado un audio en las Cortes de Nueva York. Justamente por eso estamos en contacto telefónico con el doctor Ramiro Román, uno de los principales penalistas de este país, para preguntarle algo que yo creo que es de sentido común y que el público, la gente con razón se cuestiona también. ¿Qué tan grave es todo esto que vuelve a sonar en el medio? Doctor Ramiro Guzmán, buenos días, el país le escucha. Buenos días, mi estimado Félix. Bueno, soy Ramiro Román Márquez. Por favor, doctor, muy amable, muy gentil. Guzmán. Bueno, pero gracias, Félix. Bienvenido, doctor, a Sucesos. Esa oportunidad. Un saludo a toda la ciudadanía. Bien, bueno, en primer lugar, yo creo que es una situación sumamente preocupante que se trate temas de organizaciones delictivas transnacionales a nivel mundial y esté el Ecuador mencionado en ello. Yo creo que es muy grave también que se le haga mención a funcionarios y a militares, aunque según el pronunciamiento de la Fuerza Terrestre ha sido en el sentido de que ya no era militar, pero tengo entendido que realmente él fue un militar en el grado de capitán. Uh-huh. En todo caso, eso realmente trae consigo algo que si tratamos dentro del punto de corrupción, dentro del punto de lo que significa organización delictiva transnacional, realmente es algo sumamente preocupante para el Ecuador, porque nos convierte en un país realmente de paso de droga, de tráfico de drogas a alto nivel, y que se habla de toneladas, se habla de operaciones, en ese entonces de Operación Aniversario, donde se incautan 8 toneladas de cocaína, de lo que aparece en los medios de comunicación, y básicamente esto significa que estamos a gran nivel, y eso desgraciadamente para nuestro país quitará la paz y la tranquilidad. Se ha dicho que son declaraciones inclusive audaces, así se ha pronunciado un oficial en servicio activo aquí en el país, doctor, pero ¿qué gravedad le ve todo esto? Usted ya nos ha manifestado. ¿Qué debería pasar a partir de este momento en función de un esclarecimiento de esta situación, donde inclusive hay otros involucrados y de altísimo nivel, doctor? Mire, para mí hay dos frentes. El primero, ¿cómo se está haciendo el tratamiento a personas que estaban privadas de la libertad por delitos de este nivel? ¿Qué es lo que sucede realmente? En 2 ocasiones es privado de la libertad el señor Castro, y básicamente
es en el 2009 y después en el 2013. Tengo entendido que se da la segunda vez cuando se le encuentra con 300 kilos de cocaína o de droga, según la información también de los medios de comunicación. Pero en el fondo realmente estuvo en el centro carcelario. Se hace una pena de 2 años. Tengo entendido que con el código anterior pretendieron decir que era encubridor, porque para que se ponga o se imponga una pena de esa categoría, yo creo que tiene que haberse dado alguna condición de esas. Porque si con el código anterior hubiera sido por lo menos cómplice, por obvias razones no tenía una pena de 2 años. Se dio una categoría inferior en culpabilidad, en primer lugar, por la Corte de Sucumbíos, de lo que se conoce ahora. Y posteriormente, por obvias razones, se habla de que ya es, en Guayas incluso, se plantea una libertad controlada. En otro medio de comunicación se dice prelibertad. Tengo entendido de que se maneja una prelibertad, por lo menos hasta aquí. Y si hablamos de una prelibertad, instructivo de aplicación interno que tiene justamente en el Ministerio de Justicia, solo se puede dar esas condiciones cuando se tiene o se está en mínima seguridad. Uh-huh. Y si el tráfico de drogas es un delito grave, según nuestra legislación, él tenía que haber estado tal vez privado de la libertad, me imagino, en un centro de máxima seguridad. ¿Eso qué significa? Que en el procedimiento que se otorgó la medida de poderle dejar que salga del centro por la juez de garantías penitenciarias, que cumplen los mismos jueces de garantías penales hasta ahora, porque no se ha creado ya en forma directa jueces de garantías penitenciarias, pero la juez en su momento establece una condición de, primero, no poner grilletes. Tengo entendido que siempre se habla de que el código o la legislación es anterior cada vez, y cuando se habla de legislaciones anteriores, yo creo que, claro, como es el 2009 y el 2013, se plantea ese particular. Pero también hay que tomar en cuenta que se hace solo prohibición de salida del país. ¿Qué tiene que ver ya en la aplicabilidad de las medidas? Mire, realmente yo creo que en el Ministerio de Justicia y los jueces de garantías penales que están pertenecientes al sistema judicial tienen realmente criterios diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se plantea por una madre que está que ha alumbrado o ha dado a luz, se dice normalmente en la cárcel, muchas veces a esa madre no se la deja salir. Y claro, la mujer embarazada y los niños que nacen libres, porque el niño nace libre en el Ecuador, ni la misma Corte Nacional nos ha dado pronunciamientos para que se dé una condición diferente al niño que nace preso. No puede un niño nacer preso y estar su madre presa con el niño en un centro carcelario. Mi posición siempre ha sido que el Código de la Niñez y de Adolescencia algo topa, pero la Convención de Derechos del Niño tiene que proteger a los niños. Pero en esos casos, por ejemplo, se hace un poco más de control por los jueces de garantías penales y el Ministerio de Justicia. Tenemos así todo. Vemos que, ¿cómo no?, que salen libres las personas, y vemos que se ha utilizado incluso carros de la Fuerza Terrestre, pero se está desmintiendo ese particular diciendo que se ha pintado en características de vehículos de la Fuerza Terrestre. Uh-huh. Ahora yo pregunto, a veces la Fuerza Terrestre tiene determinadas marcas de vehículos, por supuesto, no son con vehículos comunes como los demás. Uh-huh. Se ha comprado especialmente en los últimos tiempos vehículos a China, donde tienen determinada marca de China, entre otros vehículos que tiene la Fuerza Terrestre. Entonces, habría que verificar todo ese tipo de cosas que fueron pasando, porque aquí hay un acto de función, pero ya también de muchos funcionarios que están haciendo o no haciendo cosas en el aspecto legal, que son primero disciplinarias. Eso tendrá que ver el Consejo de la Judicatura, pero yo creo que si hay delitos realmente en omisiones o en acciones, por proteger realmente este tipo de casos que se han dado con tonelajes
en narcotráfico sí tenemos que cuidar. Tomando en cuenta que Doctor. el tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto, es decir, viola varios bienes jurídicos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Queríamos escuchar el criterio de un técnico en materia penal como usted y confirmando la gravedad y la trascendencia de este nuevo escándalo que envuelve al país. Volvemos en un minuto con el doctor Nelson Maldonado. Nos acompaña aquí en Sucesos. Unos 15 candidatos, según cálculos del analista Fernando Carrión, se aprestan a competir por la alcaldía de Quito en las elecciones de marzo próximo. Carrión cita ese número tras la sorpresiva renuncia del candidato social cristiano Mauricio Pozo, quien dice que se va tras intentar sin éxito un renunciamiento en busca de una candidatura con apoyo de varios sectores. La explicación del ex candidato Mauricio Pozo plantea reflexiones de fondo y pregunta sobre la perspectiva electoral capitalina que en 3 meses tiene una prueba de fuego. ¿Es de sentido común? 15 candidaturas proyectan una dispersión política cuyo principal efecto, desde ya, será el próximo nuevo alcalde quien quiera que resulte electo. Y con esa probable debilidad política, la nueva principal autoridad de esta capital nacería abocada a permanentes negociaciones y condicionamientos, ceder espacios o simplemente imponerse a costa de choques y de conflictos. El alcalde así en un laberinto, mientras esta ciudad seguirá esperando con su pesada carga de problemas a cuestas y sin un proyecto de futuro. Meses atrás, nombres como el del médico, músico, productor radial, hombre de letras, el doctor Nelson Maldonado, crearon expectativas con miras a un replanteo de ese ajedrez político complejo y la consecuente búsqueda de la siempre invocada unidad. Pero el doctor Maldonado, quien antes ya fue candidato, de pronto desapareció de la escena pública o preelectoral. Su espacio radial se silenció y hoy está en radio pública y más de una pregunta gira sobre él. Él nos acompaña aquí en Sucesos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Se decía que para alcalde, que para concejal, que para prefecto. En algún rato me da la impresión que el propio doctor no lo descartó, pero finalmente nada. ¿Qué mismo pasó con Nelson Maldonado? Pregunta para usted, doctor. Muy buenos días. Un honor tenerlo por acá. Qué gusto, licenciado. Buenos días con todos. Muy gentil. Bajo este esquema, jamás. No más. Bajo este esquema ya no da más. ¿Ya? Ya no da más. Hay que partir del cero absoluto. Es preferible que haya un Big Bang enorme en nuestra política y comenzar a hacer política de otra manera. ¿A qué esquema se refiere, doctor? A ver, todo el mundo entra a cambiar lo que está mal. Y nunca se cambia nada. Es el famoso gato pardismo. Cambiamos todo y nada cambió. El alcalde que llegue, cualquiera que llegue,
tiene ya una mochila tan pesada, una carga tan pesada que no la puede cambiar. 20,000 empleados, por lo menos. Deudas. De cada $10, 8 van al metro o a proyectos ya iniciados. ¿Qué va a hacer con lo que queda? ¿Va a tener concejales con grilletes? Individuos que deberían estar presos. ¿Vamos a seguir eligiendo así al buen tuntún, a faranduleros, a personas que se cambian con una facilidad de camisetas? Yo dije, no, en ese ambiente jamás concursaré. El doctor Nelson Maldonado, y con todo respeto, ya fue candidato. ¿No será que eso también ya le dejó curado de esto, doctor? Fuimos 15 en mi año también. Exacto. Yo era primer concejal. La persona que iba para alcalde dijo, no, es imposible ganarle al Correato. Y me dijeron, ¿quieres correr vos para alcalde? Vamos, le dije, no hay problema. Acariciamos, creo que cerca de 90,000 votos. Que de haber repetido esa votación, ahora por lo menos Por una favor. concejalía hubiera tenido asegurada. Pero no en estas condiciones. No puedo entrar y decir honorable o saludar con personas que no lo son. Tenemos que cambiar la manera de elegir a nuestros representantes. No podemos seguir en ese baldañal, en ese terreno pantanoso, fangoso, que uno dice, pero si él va a tomar decisiones por mí. En la asamblea, en el consejo, en el municipio, dije no. Si no cambiamos esto en 180 grados, jamás participaré de nuevo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar eso, doctor? ¿Cómo va a venir ese Big Bang? Deberíamos darlo. Una ley en otras partes se está haciendo ya. En Islandia se está haciendo. Lo menos que usted hace un préstamo, $5,000. ¿Qué le piden? No menos de 15 papeles. Si usted está debiendo, si usted tiene problemas, ¿qué necesita para ser candidato? La cédula de identidad y nada más. No puede ser. Totalmente. Si van a tomar decisiones por miles en caso de alcaldes, por millones en caso de presidentes, y solo necesita la cédula. No puede ser, con pasados horrorosos, con pasados vergonzosos, con presentes vergonzosos. ¿Cuál es el juego ahorita en la asamblea? Diezmeros denunciando a otros diezmeros. Pero los que denuncian no son mejores que los que están tampoco. Eso tiene que acabarse, licenciado. Si seguimos en eso, jamás vamos a avanzar. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esta ciudad, No va a doctor? pasar nada. Quito ya no existe. Quito no existe ya. A ratos es invivible esta ciudad, No, doctor. y no solo eso. Quito no necesita políticos, Quito necesita un líder. No lo tiene. No lo tiene. Quito no cuenta para nada. A los quiteños se les acabó la revolución de las alcabalas, la revolución de los barrios, el quiteño libre. No saben ni cuándo pasó. Quito ha entrado en una anomia completa. ¿Qué pasó con en esta un ciudad, estado de doctor? burundanga. ¿Qué pasó con esta ciudad? Después del Correato nada será igual. Nada. Un antes y un después. Es que destrozaron absolutamente todo. ¿Cómo no? Destrozaron ¿Cómo no? dos generaciones políticas. Sí, señor. Los muchachos que son la gran votación, creo que son más del 60%, les asquea la política. Y con razón, y con suma razón. Ternas, candidatos de cualquier sitio, menos de Quito. Nosotros vamos solo a llenar un huequito nomás, pero sin ningún chance de salir. Vea las elecciones del 21 que se vienen ya, entre dos grandes potencias de la costa. Será entre los dos que ya están poniendo, que inclusive ponen candidatos para Quito. Desde allá. Quito perdió completamente su personalidad política. Siendo la ciudad más grande, siendo la ciudad que más aporta en impuestos, no hay un líder en Quito. No hay. Dejó de ser, que hubo... Dejó de ser un referente esta ciudad. Dejó cuando Febres Cordero era alcalde allá, Rodrigo Paz era acá. De Guayaquil venían comisiones a ver cómo funciona el municipio de Quito. Así es. Era un lujo. Sí, señor. Fue el primer municipio en tener departamento de planificación. Y yo recuerdo, yo fui municipio en ese tiempo, manejaba yo los patronatos. Vino delegaciones de Guayaquil. ¿Cómo no? Ahora Quito no cuenta absolutamente. Es más, a los quiteños no les importa. Los quiteños entramos con un estado de burundanga, pero que asusta, realmente asusta. Qué triste, doctor. Y es así. Y no hay. Y usted ve, estamos recurriendo a figuras figuras que cumplirán 80 años y logran ganar las elecciones. ¿Cómo no? ¿Qué proyección tiene una ciudad así? Ninguna.
Ninguna. Yo felicito a Mauricio Pozo por haber renunciado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por eso me permití mencionarlo. Claro, y le da un carácter de hagamos algo. Hay gente que sabe, Carrión sabe, no quiere participar, porque son dos estamentos completamente diferentes. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser alcalde. Y a uno no le dan el cargo de alcalde si no ha ido por la ciudad, si no conoce la ciudad. Y después de 12 años de correato, las facciones son irreconciliables. Mejor no meterse en la boca del lobo, doctor. Esa podría ser una solución. ¿Ya? Mejor en eso yo no me meto, ¿Ya? a no ser que vayamos a cambiar absolutamente todo. Este rato es los pobres contra los que algo tienen. Y ahora los que más tienen eran antes pobres, pero lograron por medios completamente impropios e inmorales erigirse en grandes personas de mucha fortuna, pero siguen siendo los representantes de los pobres. Mentirosos. Entonces la política sí no va absolutamente a ninguna parte. ¿Y el doctor Nelson Maldonado? Yo tuve 6 propuestas para concejal. ¿Ya? Estoy seguro que alguna hubiera ganado. Por favor. Tuve 2 propuestas para alcalde, pero yo soy muy cordial en la radio, yo soy muy cordial en mi vida diaria. Y también frontal. Pero de alcalde yo no sería nada cordial. Nada, no. A mí me gustan las cosas son o no son. Yo no soy de medias tintas. Vean lo que le tocó al señor Rodas, que era la figura más descollante y que terminó con una generación él solito. Y no es que sea malo, es que no tuvo campo de acción. No le dejaron hacer nada. Nadie va a fracasar a propósito. Él hizo lo que buenamente pudo, hasta donde le dejaron. Pero cada concejal de oposición era una barrera inexpugnable. Ok, a mí, yo te doy el voto, pero me das la dirección zonal, me das la dirección de tal empresa, y se fue completamente deshaciendo lo que debía ser una entidad férrea, unida, en beneficio de la ciudad. Rodas jamás pudo con la oposición, no le dejaron ser alcalde. Y él comenzó a negociar, negoció mal, y termina con una aceptación realmente baja. Yo creo que él estaba para algo mucho más grande, pero no supo cómo manejarse. Le cayó una alcaldía sin saber cómo ni cuándo. ¿Qué le pasó a Rodas? Qué pena. A mí me apena porque es una persona bien intencionada. Pero joven brillante. ¿cómo hace usted? ¿Cómo no? Si de los 21, como 14 están en contra suya. Por y favor, ahora ellos ya tienen derechos que antes no los tenían. El alcalde es el ejecutivo. Ellos deben ser los que fiscalizan la acción del alcalde. Pero no, teníamos 15 alcaldes. El uno se encargaba de los taxis, el otro se encargaba de los camiones de maseo, de sacar los motores. El otro... Bueno, es una situación pantagruélica. Y el pobre alcalde nunca tuvo la fuerza ni los arrestos para decir, a ver, quiteños, vengan, ayúdenme. No me dejan gobernar la ciudad. Totalmente. Maguad lo hizo con el paro de los transportes. Vengan, quiteños. Por eso yo le digo, Quito necesita un líder que diga, a ver, quiteños, vamos a hacer 3 millones ya. Vengan, ayúdenme. Un alcalde, 21 concejales y 1000 policías metropolitanos no hacen nada. Pero también tenemos Nelson Maldonado para rato. ¿O aquí termina su carrera política? Yo así no me meto. No. Yo terminaría como Robespierre. Terminaría en la guillotina yo también. Caramba. Recuerde usted en la Revolución Francesa. Terminaron Marat, Robespierre, también guillotinados, porque el cambio debe ser de fondo. A ver, señor, usted quiere ser candidato, enseñe su hoja de vida. ¿Qué tiene usted? ¿Cuántas deudas tiene? ¿Cuántas veces ha quedado? Usted no califica. Venga otro. ¿Para qué estudiamos? Este ejemplo que usted puso me parece clarísimo. En el banco le piden hasta examen de sangre. Así perfecto. Es. Acá simplemente la cédula. Y en cualquier entidad que usted va a trabajar, privada, le piden, a ver, su hoja de vida. Así es. Pero para ser político no le piden nada. Una de las instituciones me dijo, ¿podrías caerte con unos 50,000 para tu candidatura? Dije, nunca he visto $50,000 juntos. Jamás pondría yo dinero para eso. Jamás. ¿Qué pasó con los 12 años anteriores? Eran tan seguras las candidaturas, tan seguras. Era como darle ya el nombramiento, se vendían las candidaturas. Pero al final eso era cuestión interna de ellos. A la final iban a durar 300 años. No duraron, pero destrozaron un país. Y el país va a demorar generaciones en salir del enorme daño que nos hicieron. Todo, usted se da cuenta por las noticias que leyó, todo es cuestión de cuánto.
¿Cuánto? Eso es todo. Si eres capitán del ejército o si estás más arriba, ¿cuánto? Nada más. Es lo único que cuenta ahora acá. Y son los hechos, doctor. Ya no son los valores morales, ya no es la ética, ya no es el nombre. Tenía mis 4 hijos estudiando afuera. Regresaron 3 días a trabajar acá. ¿Y qué le preguntan? Vos eres hijo del Nelson Maldonado. Qué orgullo. Sigue, por favor. Mi nombre no está en juego. Muy de acuerdo. Mi nombre no está en este pantanal. No lo puedo poner allí. Muy de acuerdo. Así es que yo dije, gracias, pero no. Que vengan otras generaciones, que venga otra gente, pero esto no va a cambiar. ¿Se está despidiendo de la política, doctor? Nunca digas nunca, nunca digas siempre, dice, pero a ver, yo ya tengo 70. Claro que parezco de 69, pero ya tengo 70. Y yo creo que desde otros sitios, usted lo hace acá. Yo tengo un programa de radio, de vez en cuando tengo una página de televisión, tengo mi música, que llego con otro mensaje. Más alegre, un mensaje más despreocupado, pero desde la política, imposible. Y ahora que hay redes sociales. Y los dicen que, claro, no quieren mojarse el poncho. Bueno, a veces sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con conocimiento. Totalmente. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Con quién voy a subir? ¿Quién va a ser mi equipo? De acuerdo. Cuando me han pedido que presida listas, he dicho, muy bien. ¿Quién más va? No, con él no. ¿Con esta persona? No, por favor. No, es que es una persona que va a poner para la campaña. Por eso mismo. Sí, señor. No, definitivamente. Y así fui descartando muy buenos amigos, muy buenas propuestas. Les agradecí, pero les dije, esto hay que comenzar de cero. No podemos seguir como estamos porque a los 70 veo que no ha cambiado nada. Es más, hemos retrocedido como nunca. Quito no es nada, Quito no pinta, Quito no tiene un líder. Ojalá alguno de los muchachos nuevos se ponga los pantalones, se ponga el poncho y no diga, voy a esperar a ver qué me dice la ciudad. No, señor, yo voy a ser su alcalde, doctor, porque a mí me gusta. Doctor Maldonado, ¿y si es que lo próximo no funciona, qué hacemos? Usted es médico, ¿cuál es la receta? Esto ya no es solamente terapia intensiva. La ciudad está con respiración artificial. No llega a ningún lado. Y se va a dar ese cambio, de a buenas o de a malas. Yo creo que se va a dar un cambio así, porque la gente no aguanta más. Vean las noticias de ahora. Es que no hay una noticia buena. Por favor. ¿De qué vive el Ecuador? Si ya se está demostrando que los militares, ojalá no sea tanto, pero una persona sola no puede haber pasado tanta droga. Bastantes deben estar involucrados ahí. Nadie ve, nadie oye, nadie escucha. No podemos aburrirnos un día con las noticias que tenemos. Desgraciadamente todas son malas, o la gran mayoría son noticias malas. Entonces digo, bueno, cambiemos de esto, vamos, ¿dónde está este muchacho? ¿Dónde está esta chica? Alguien de 35 o 40 años que diga, carajo, esto se acabó. Vamos a hacer una ciudad de gente buena. Vamos a poner otros parámetros que sirvan para decir, esto es Quito, estos somos los quiteños. Y regar eso por el país, como fue el grito de independencia nuestro. Esto es el Ecuador. No es solamente un país de drogas, no es solamente un país de corrupción. También es un país de gente decente. Volver a convocar a los forajidos. Yo partiría de una asamblea constituyente. Yo sí, definitivamente, calificando a la gente que va a ir, derogando leyes. No es posible que un policía que evita un atraco esté preso el policía ahora. Por favor. Nadie quiere hacer nada, Félix. Es un estado de yo no me meto. Es un estado de mejor quédate callado. Es un estado de no te compliques la vida. No puede ser. No podemos seguir así. Hay que cambiar, pero de fondo hay que cambiar de raíz. Y un estado donde haz plata para ser importante. Y así lo hacen ahora. Un amigo tengo por ahí, no es muy amigo, pero me dice, ve, compré un piso entero en una construcción. No me des papeles, no me des. Porque hacer la plata no es tan difícil. Poner ese dinero a circular. Eso es lo difícil. Ahí es difícil, ¿eh? ¿Cómo no? Te compro un piso, pero no me des papeles. No quiero que conste mi nombre. Y ahí está, de gran cacao, en un carrazo. A la final, la gente se olvida de eso. A eso hemos llegado. No me equivoqué, doctor, cuando tuve el honor de volver a contactarlo y de invitarlo para que nos hable así y de estar expectante, porque yo creo que Nelson Maldonado, y que ojalá, como unos 100 como usted, puedan poner en orden tanta cosa mala que se observa y que se vive en este país. Un honor tenerlo por acá, doctor. Un gusto, licenciado. Muchas gracias. Gracias al doctor Nelson Maldonado. Si ustedes se preguntaban qué pasó con Nelson Maldonado, tienen una explicación en vivo y en directo. Y ya vamos a hacer también un comentario sobre lo que nos compete a nosotros. En un momento, aquí en Sucesos.
Cuenta contigo así como nosotros podemos contar con el metro, el mayor proyecto de movilidad que la ciudad ha tenido y ha emprendido en su historia, construyendo así juntos un futuro mejor. El mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Conectado con lo que anteriormente nos deja aquí en nuestra mesa de trabajo nuestro invitado, y por respeto al público, a mi profesión de periodista y a todos quienes en estos días me han expresado su apoyo, permítame estas palabras. La lealtad y la gratitud son constantes que marcan mi vida. Lo aprendí en un hogar hecho con la firmeza y frontalidad y honradez de mi padre, por el amor y el sacrificio incondicional de mi madre. Creo que así me entendió un empresario que en momentos inesperadamente críticos de mi trabajo me abrió las puertas de su canal de televisión y de su emisora. Sé que no me vas a fallar, me dijo, y no le fallé, dirigiendo la producción noticiosa de ese canal y haciendo opinión. Me refiero al doctor Jorge Yunda, joven ejecutivo exitoso y que me pidió acompañarlo como candidato a concejal de Quito. Él corre por la alcaldía. Ante la insistencia del amigo, ante la mano solidaria del amigo, mi respuesta fue positiva tras haberme negado varias veces a esa aventura. Pero pasó lo que me temía. En cuestión de horas me sentí extraño en ese posible nuevo escenario. El doctor Maldonado ya lo ha mencionado. Y al siguiente día terminé apartándome definitivamente de esa gentil invitación. El amigo lo entendió y no fue más. Es lo que pasó exactamente en esta semana pasada. Poco más, un día más, un día menos. Un par de comentarios de gente desinformada y que representan intereses que siempre niegan, pero de los que viven y comen, simplemente quedan encerrados en el closet del que nunca debieron salir. Pensé aportar a Quito con esas ideas prácticas sobre críticos problemas como el de la movilidad, la basura, la inseguridad, el desempleo. Al fin y al cabo, esta es mi ciudad. Y seguro que la conozco un poco más que muchos audaces que buscan notoriedad. Imaginé ser un fiscalizador respetuoso y sin tregua de la nueva autoridad. Esos además son los papeles que le asignan a Norma, la propia Norma al concejal. Ser un payaso o un borrego no va con mi forma de ser. Esa fue mi decisión. 40 años de periodismo sin tregua, blancos con una hoja de vida, aún tienen cosas que decirle al público, mientras haya dónde hacerlo. Y gracias también a Sucesos por su comprensión y por permitirme esta aclaración necesaria, inevitable. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Las víctimas del llamado 30S ofrecen próximas respuestas contundentes para aclarar definitivamente sus participaciones en esos graves incidentes y que el correísmo se empeñó en mostrar como un supuesto intento golpista. Quienes desde un principio denunciaron esos acontecimientos como un delito hasta de lesa humanidad
y se atrevieron a cuestionar la versión del correísmo sobre el 30S, fueron perseguidos, enjuiciados, exterminados casi. Más tarde, y como para sellar con broche de oro, el propio correísmo creó las condiciones para perdonar a varios supuestos responsables del golpismo y dejarlo todo bajo tierra, bajo la alfombra. Pero el calvario de los perseguidos del 30S no pasa fácilmente al archivo. Muchas familias y personas, si no destruidas, porque también hay muertos que reclaman justicia, quieren poner las cosas en orden mediante la única forma de convivencia democrática y medio civilizada, la verdad. El ex coronel Fidel Araujo, quien en su momento fue presentado como el principal conspirador que iba a terminar con la vida del audaz Rafael Correa, viene a Sucesos Radio Televisión. A Fidel Araujo lo estamos saludando, agradeciendo por su paciencia, por su espera en esta mañana. Es importante dialogar con él porque hay varias preguntas. ¿Qué tan cierto es que ustedes, las víctimas reales del 30S, están a punto de contarle al país la verdad, la plena, de lo que ocurrió ese día? Fidel, buenos días, bienvenido. Licenciado, buenos días a los distinguidos radioescuchas y también a los televidentes de Radio Sucesos. En mi caso, la verdad siempre estuvo presente, permanentemente, porque un hombre de bien, un ciudadano responsable, tiene que asumir con responsabilidad inclusive este tipo de injusticias. Entonces, recordemos que yo fui procesado, estuve en la cárcel injustamente y ya llevamos 8 años de esta situación con unas secuelas muy complejas, muy difíciles. Graves también. Sin embargo, se dan nuevos eventos, inclusive nuevos personajes que hacen conciencia por haber cometido delito o por haber llevado adelante una distorsión de la administración de justicia. Les llegó el arrepentimiento. Sí, y me parece muy bien eso. Claro. Eso también es de hombría de bien. Por favor. A ver, el Consejo de la Judicatura Transitorio está llevando adelante un trabajo responsable en este caso específico. ¿Ya? Se ha formado una comisión, una mesa de la verdad, a donde está analizando los casos en un contexto del daño no solo a la persona, sino la incidencia que tiene con las familias y la sociedad, porque la sociedad también ha sido afectada con estos actos de autoridades que no estuvieron a la altura de su condición, al haber atentado a los derechos humanos, así sea de una sola persona, de un solo ciudadano, una vida humana que es tan importante no solo para el ambiente a donde vivimos, sino para el engranaje de todos. Y aquí hablamos de muchas vidas, porque además hay muertos, hay afectados en un hospital que no se tuvo respeto para nada. Casi esto del delito de lesa humanidad se configuró, Fidel. A ver, eso hay que analizarlo con mucha cautela. Por favor. Porque no debemos ser arbitrarios. ¿Ya? Yo creo que si vivimos esa arbitrariedad 10 años, nosotros tenemos que llevar adelante como personas, como grupos, como una sociedad racional, debemos dejar a un lado. Ese es el verdadero cambio. Porque si buscamos arbitrariedad, estamos en el mismo círculo vicioso y no vale de nada. No estamos hablando de cambio. Entonces, eso de posible delito de lesa humanidad se debe llevar adelante a través de un proceso para ver si es que realmente se llegó a ese delito. Porque también hay ese tipo de acusación, me permitía la pregunta. Por supuesto. Sin embargo, yo me permito hacer este análisis. Por favor. Ahora, específicamente, en mi caso, porque creo que cada caso es un caso, ¿no es cierto? Cada caso es un mundo. Es un mundo diferente, ¿ya? Porque el hecho también de agrupar y de generalizar tampoco es bueno. Totalmente. Por eso es que yo en algún momento mencioné públicamente que yo no pertenecía a una asociación 30S, que ellos tienen todo el derecho y además mi respeto y consideración, pero en estos casos tan delicados uno tiene que ser objetivo
y con lo principal que usted mencionó hace un momento, que es la verdad, ¿no es cierto? Hay que acercarse a la verdad con argumentos fuertes, no con argumentos absolutos, ¿no es cierto? Verdades absolutas no existen. Fidel Araujo está a punto de demostrarle al país que... Bueno, ratificar lo que un tribunal, el 4 de abril del 2011, declaró, resolvió la inocencia absoluta del mayor Fidel Araujo con relación a lo que yo era acusado e inculpado y fui procesado. Es decir, la incitación a la rebelión y el intento de magnicidio, que eso se cayó. Estas fábulas macabras que lastimosamente por la ambición de sostenerse en el poder, haciendo apologías de una conducta totalmente fuera de toda norma, natural inclusive, que dañó la fe pública. Ahora estamos en el proceso de la recuperación de la fe pública, porque en esa época había una idolatría absoluta a los mandatarios de esa época, y a sus discursos, y a sus verdades. Y bueno, quizá en ese momento en ciertos aspectos podía haber tenido razón, pero esto que se está llevando adelante, se está desarrollando, este nuevo escenario, no es otra cosa que un debido proceso para aquellos ciudadanos que tienen inclusive ahora la alta responsabilidad de administrar justicia. Y la administración de justicia es algo sublime para una sociedad. No es direccionada, no responde a los intereses de ningún tipo de poder. El razonamiento está clarísimo, Fidel, pero técnicamente se necesitan aportes, se necesitan testigos. ¿Qué tipo de pruebas tenemos para todo esto? Bueno, hay un momento en los procesos jurídicos. En mi caso, yo debo llevar adelante una herramienta importante que se denomina el recurso de revisión. ¿Recurso de revisión? Sí, ese es el siguiente. Y este recurso de revisión demanda de prueba nueva. Exacto. Entonces, esta prueba nueva, una de las pruebas será el informe que va a salir de la Mesa de la Verdad que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Pero además, otra vocal, la doctora Zobeida Aragundi, con una valentía moral extraordinaria, ha llevado adelante un proceso de judicialización de esto. Entonces ahí se han acercado ciertas personas a dar versiones de cuál era el modo de operación del Poder Ejecutivo para estructurar verdades a través de hechos mentirosos y que realmente acababan con la persona que estaba siendo acusada, e inclusive con ellos, porque hasta cierto punto fueron extorsionados. Entonces estas personas, como digo, con valentía moral, nada de arrepentimiento, sino una verdadera conciencia, porque puede haber un arrepentimiento mentiroso también, pues no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, en ese sentido se están aportando versiones, y por eso es que la doctora Zobeida Aragundi presentó nuevo documento, e inclusive la protección a un testigo. Fidel, ¿qué hace que estas personas, que esos testimonios que debieron sonar en su momento, porque el asunto se puso extremadamente crítico, guardaron silencio y hoy obviamente aparecen? Qué bueno que aparezcan tarde o temprano, pero ¿por qué no sonaron en su momento, Fidel? El temor es de seres humanos. El temor, el miedo, no es cuantificable. ¿Ya? Y cada quien tiene su escala de valores en ciertos momentos. Todos. Uh-huh. Yo creo que ese es un aspecto humano. Yo no descalifico. Está bien. Ahora ven el momento oportuno para que realmente se pueda llevar adelante un proceso serio. Entonces tenemos que aprovechar el momento. ¿Hablamos de 1, 2 testigos, 3 testigos? ¿De cuántos? Van sumándose. ¿Ya? Fue 1 el día de la denuncia. Uh-huh. Ahora tenemos 2 adicionales. Qué bueno, qué bueno. Profesionales. ¿Militares? ¿Civiles? Personas profesionales en derecho, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces no es como, infelizmente, aquellos testigos, aquel testigo que estuvo en mi contra, un ciudadano que seguramente con carencia de preparación, con no conocimiento de valores, se prestó para esa acusación tan temeraria cuando dijo que se le había entregado los $5,000 y él mismo se retractó.
Entonces salió también la parte positiva, cuando fue la ampliación de la versión. Pero lo realmente repudiable es las personas que, mal utilizando el poder, motivaron este tipo de acciones coercitivas. ¿Planificaron? Totalmente desnaturales, por supuesto. Mire, pero debió haber sido una planificación muy rápida, Fidel. Porque esto obviamente. empezó en la mañana y en la noche se encendió y en una cosa de locos. Ahí está la audacia, pero desde aspiraciones que están en contravía a los valores humanos, a los valores que nos juntan como una sociedad racional. Por favor. Y no digamos específicamente el señor expresidente Rafael Correa, que tenía tanta legitimidad, tanto cariño de la gente. Ahí está una verdadera, no hablemos de traición, pero qué decepción de mucha gente, porque él se presentó como una persona casi impoluta, y esa imagen, ese discurso, ese accionar, consumió un pueblo y gran parte de gente desesperada. ¿Y todo esto para ¿cierto? qué, Fidel Araujo? Para sostenerse en el poder. ¿Ya? Ilegítimamente, y lo peor, después de un derramamiento de sangre, después de una lucha fratricida. Una lucha fratricida es pelearse y matarse entre hermanos. Por eso el tema de lesa humanidad. Hay otra configuración legal. Hay otra configuración que obviamente yo no tengo expertise en el asunto de leyes, pero entiendo, y por sentido común hay que tomarlo con pinzas, porque esa sería una ventana para evadir la responsabilidad legal en los otros niveles. Lo principal, sin duda, la figura del expresidente Correa, pero me imagino que también habrá otra suerte de corresponsables, Fidel, otra suerte de compactados, Fidel, otra suerte de qué, porque, por ejemplo, llamó mucho la atención que a las prácticamente, ¿qué será?, 3-4 horas de toda esa balacera impresionante que fue, pasaron los carros del entonces municipio y limpiaron todas las evidencias, por ejemplo. Ahí tenemos otro tipo de responsabilidades, Fidel. Sin duda. Por eso es que yo veo que algunos denunciantes muchas veces están equivocados. ¿Ya? Con el debido respeto. ¿Ya? Porque se puntualiza directamente como responsable a Rafael Correa de todo lo mal. Obviamente que sí. En la cabeza. Pero para un debido proceso, ¿ya?, hay que descubrir a los responsables, a los que se allanaron a estas conductas delincuenciales, para poder llegar al mentalizador. Caso contrario, ¿cómo? Voy a hablar nuevamente en primera persona. Yo no puedo, pues, en este momento denunciar directamente al presidente Correa, sabiendo que hay otras personas que cumplían esas consignas. En un debido proceso, en una versión, hay que pedir por qué hubo la injerencia del Poder Ejecutivo ante operadores de justicia para cometer el delito de fraude procesal, de prevaricato, que hay esa presunción. ¿Podemos mencionar nombres? Todavía no, porque estamos en proceso este momento. Si no hacía la denuncia legal en fiscalía, este rato estaría dando nombres. Ahora estoy en un proceso como un ciudadano que ha denunciado responsablemente y en derecho. Sería algo fuera de tono, incoherente mencionar nombres. ¿Cuántos responsables, Fidel? Ahí tenemos directamente como responsables algo así de 14 jueces en mi caso y unos 3 fiscales, y también 14 posiblemente jueces y 3 fiscales. Sí, posiblemente después de recibir la versión del testigo protegido van a vincularse los funcionarios del Ejecutivo que llevaron adelante este proceso doloso. ¿Cuándo tenemos novedades en ese contexto, Fidel? La celeridad de la Fiscalía. Eso es fundamental. Inclusive para que haya tranquilidad, porque esto tiene que ser para sentar precedente. Fundamentalmente para eso. Obviamente que yo estoy aspirando a la reparación moral, inclusive la reparación material, porque son 8 años. Pero, vea,
ya tenemos efecto de esta denuncia y de efectos negativos de este trabajo del Consejo de la Judicatura. Hay amenazas a funcionarios del Consejo de la Judicatura que han renunciado. Yo exhorto al Consejo de la Judicatura Transitorio a visibilizar, porque no puede ser que la delincuencia ponga en situación de temor, en situación de zozobra a funcionarios. ¿No es cierto? Entonces las instituciones jóvenes que están ahí tienen que sostenerse en valores, tienen que superar el miedo y tienen que saber que hay una fuerza pública que los va a proteger. No puede ser posible que tengamos miedo al delincuente estamos inmersos en una sociedad que trabaja, que está dentro de la ley. Una reparación, en este caso concreto, de Fidel Araujo, ¿en qué sentido? En todo sentido. ¿Sabe lo que es no haber podido trabajar durante 8 años? Una locura, una locura. ¿Sabe lo que es haber sido rechazado moralmente y tildado de delincuente? Cuando el presidente Correa decide darme indulto, modifica el reglamento de la competencia constitucional que él tiene, y yo no pedí indulto, y esto no por prepotencia o por soberbia. Nos consta, así fue. Si yo pedía indulto, estaba aceptando algo que yo jamás cometí, a sabiendas del principal acusador, del economista Rafael Correa, que yo era inocente. Entonces tuvo un momento en que vio la luz. Ahora entiendo por qué Fidel Araujo rechazó ese indulto. Por supuesto, Félix, porque obviamente, y es de sentido común. Por favor. Si yo pido el indulto, estoy aceptando culpabilidad. Qué terrible, qué terrible. Y bueno, por último, como ser humano, el que está correcto. Exacto. Bueno, es un arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, todos estos procesos han desnaturalizado la fe pública. Esta descomposición social, yo no la veo tan catastrófica. Sinceramente, no la veo. Porque la mayoría de ciudadanos, yo recorro todos los días en bus, con ese ánimo, con esa fe profunda de salir adelante. Entonces hay un escenario que también está haciendo unos nubarrones oscuros. Sí es verdad que hay que responsabilizar a quienes inclusive tuvieron la confianza cuando son candidatos. El candidato no puede tener título, el candidato no puede tener dinero. Lo fundamental es recuperar esa honestidad, esos valores que nos enseñan en casa y en cualquier nivel, y muchas veces en los niveles más bajos, donde el dinero es absolutamente escaso, pero prevalecen los valores. Allá debemos apuntar. Una pregunta final que ojalá resuma todo esto, Fidel, y con todo respeto. ¿Por qué se ensañaron con Fidel Araujo? Sencillo y simple. Yo tuve la oportunidad de servir como militar en servicio activo, en comisión de servicios en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. 2 años. Pero me focalizaron como gutierrista. A ver, yo llevé adelante un proceso político cuando ya había estado en servicio pasivo. Fundamentalmente como solidaridad al militar y exigiéndole cuando él salió del país. Dije, un militar no puede dar 1 milímetro, no puede dar un paso, sabiéndose honesto. Y yo no pongo las manos al fuego, pero hasta ahora yo no veo ningún juicio, ninguna de las causas que le puntualizaron al expresidente como los actos de corrupción. Yo no estoy hablando políticamente, estoy hablando ahí sí, como solidario, como espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo entre los militares es para el cumplimiento de normas, el cumplimiento de valores, el cumplimiento de las leyes. Aquel que comete algún delito o aquel que comete alguna falta disciplinaria no tiene espíritu de cuerpo. Por eso es que ahora las Fuerzas Armadas, con estos hechos, que discúlpeme si me permite hacer una opinión, yo veo que jamás va a haber un espíritu de cuerpo y que solo hay una debilidad de este momento en la Constitución de la República. Desde mi modesto punto de vista, el momento que se derogó la ley penal militar vino un poco a distensionar a un ciudadano que asume la responsabilidad de ser funcionario
portando armas para proteger a la ciudadanía. Es diferente la ley que está sobre esa persona, absolutamente diferente y hasta represiva ante el cometimiento de delitos. Entonces, un ciudadano que ingresa tiene que desprenderse inclusive de derechos, porque está para entregar hasta su vida por los ciudadanos de un país. De haber sido así, no tendríamos estos titulares que hoy nos apenan, lo del Chapo Guzmán. Tendríamos seguramente, pero como excepción. De acuerdo. Infelizmente ahora hay unas situaciones recurrentes que estoy seguro que la institución, por historia y por lo que es en dignidad y en honor para este país, va a salir adelante. ¿Hay que volver al tema de ser obedientes y no deliberantes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La deliberancia en una institución armada está justamente para evitar situaciones negativas, delincuenciales al interior y al exterior, y a las personas que protegen y a las autoridades que protegen, con los límites que determinan los reglamentos de disciplina, las leyes y las normas constitucionales. Escuchar ahora en ese escenario de la justicia norteamericana el nombre del país, el nombre del ejército ecuatoriano, y acá en apuros aclarando cosas y detalles que finalmente quedan allí flotando, porque este asunto no termina en una audiencia, sino que debe terminar en una conclusión que será seguramente en los próximos días. Apena como Ecuador, apena como ecuatorianos, porque casi son a diarios estos escándalos, casi es uno sobre otro. ¿Y por qué? Porque eso nos deja un antes y un después, una historia política, un proyecto político que nunca debió haber ocurrido, porque acá somos amantes de la libertad. Acá somos amantes de otras cosas. Y miren ustedes lo que está ocurriendo en estos días. Tenemos al país marcado en el exterior por acontecimientos que no son nuevos. Inclusive se habla de una fotografía, y esto está recogido por los medios, no es autoría del periodista, de una fotografía donde está el propio expresidente Correa con gente, no digamos, veamos qué ocurre con los procesos, con gente buscada hoy como narcotraficantes y con gente que pudieron haber financiado su propia campaña electoral. Y esto era un secreto a voces que no se lo podía decir, porque caso contrario nos perseguían, nos encarcelaban, nos jodían la vida. Eso es lo que ocurrió, ese es el antes y el después que nos apena. Pero ojalá me uno a esos deseos fervientes de Fidel Araujo, porque las cosas no es que retrocedan, sino que queden donde de nunca debieron haberse movido. Ese Montecristi que tanto daño le hizo a la democracia de este país, porque negar la ley militar para que simplemente haya una luz verde y hacer lo que les dé la gana no es justo, no es democrático, no es racional. Ya lo ha dicho Fidel Araujo. Fidel, esperemos a ver mejores días, mejores acontecimientos. Tus palabras finales. Sí, que el Ecuador es un país que tiene un grupo humano plural, diverso, extraordinario. Estos acontecimientos que realmente entristecen, que nos sirva para levantar nuestra autoestima, nuestra fe, y saber que nuestras instituciones como tal no se hicieron en estos 10 años. Tienen una historia de construcción de todas aquellas generaciones que fundamentaron sus actos en la honestidad. Y con esa misma honestidad que debemos sacar adelante como herencia, yo creo que responsablemente tenemos que aportar para evitar que esas instituciones se debiliten y ante los ojos internos de todos nosotros y a nivel internacional, dar a conocer que somos un país racional, que somos un país de mucha fortaleza moral y que vamos a salir adelante ante estas negativas circunstancias. Hemos hecho Opinión y Noticia a nombre de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Gracias por su auspicio, pero sobre todo y ante todo, gracias por su comprensión, por escucharnos lo que hoy les hemos aportado para que lo fundamental ocurra. Que saque su propia conclusión, que no le den sacando a nombre de tantas cosas que han quedado marcadas y que hay que empezar a superar. Gracias, amables oyentes. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.